Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación, el siguiente evento hace parte de la franja Universidad de Antioquia. Ciudadanos consumidores de cannabis. Convoca Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Modera Kenny Pérez, que le doy la palabra. Listo. Buenas noches. Muchas gracias por la acogida a este evento, a la presentación del libro del profesor Adrián. Es muy gratificante ver que un tema de estos tenga tan buena acogida, que tenga público, que haya muchas personas interesadas en conocer dimensiones diferentes a las legales sobre el tema del consumo de cannabis. Bueno, como saben, pues estamos en la presentación de este resultado de tesis doctoral, un trabajo bastante juicioso que sale pues a la luz desde el año pasado, pero que afortunadamente logré conocer desde el momento de su presentación en el 2018 y que me ha servido bastante, digamos, en el camino que se recorre en la reivindicación de derechos y en el reconocimiento personal, digamos, en términos de uso de plantas ancestrales y uso de plantas de uso lúdico y recreativo, valga la redundancia. En el día de hoy pues tenemos al profe Adrián Restrepo. El profe es profesional en trabajo social, magíster en estudios políticos y pues realizó su doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Antioquia. Trabaja en el Instituto de Estudios Políticos y hace poco coordinó la primera versión del diplomado sobre la planta de cannabis, en la cual participé junto con la profesora Luz Marina. Estuvimos en este diplomado de 110 horas, muy enriquecedor. También tenemos a Pascual Gaviria, muchos de ustedes lo reconocerán, periodista, columnista de El Espectador, abogado sin oficio, como se autodefine. La profe Luz Marina tiene un trabajo también muy interesante con el tema del consumo en la Universidad de Antioquia. Ella es psicóloga con especialización en psicoanálisis, profesora de la Facultad de Artes. Muchos de ustedes reconocerán en la Universidad de Antioquia que el consumo se concentra en la zona de atrás de la cancha, lo que llamamos el aeropuerto, y en parte de la Facultad de Artes, y con ella desarrollamos un trabajo bastante interesante desde el 2017 para resolver un problema que es de convivencia, no es un problema legal, ¿cierto? Lo que se quiere solucionar con militarización y con fusil realmente es un asunto que se tiene que resolver con diálogo y con palabra, y con la profesora tuvimos un trabajo bastante interesante en la universidad. Ahorita por pandemia, pues esos esfuerzos digamos que están un poco ahí congelados, la presencialidad aún no se retoma, pero su participación es muy importante en este espacio. Bueno, pues la idea es conversar sobre el libro. Se supone que aquí todos nos hemos leído el libro y completamente seguro de que así ha sido. Y pues los temas son muy varios, y cuando uno piensa como por dónde comenzar, cuál es el tema a abordar, son muchos los asuntos que a mí me gustaría tratar, sobre todo los que me han atravesado más. Han habido muchos espacios, hay muchos espacios en los que uno puede tratar el tema de la legalidad, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es una dosis personal, qué es una dosis de aprovisionamiento, una cantidad de cosas, pero este trabajo trasciende esos aspectos meramente jurídicos para meterse, digamos, en esa contienda política que se ha dado entre la ciudadanía y un Estado sordo y ciego que pretende decirnos a todos cómo vivir y qué consumir, ¿cierto? Porque si yo soy consumidor de determinado tipo de drogas, pareciera que soy una persona apta
y decorosa, pero cuando decido introducir a mi cuerpo otro tipo de sustancias, parece que me despojaran pues de todo tipo de humanidad. Entonces, el trabajo es bastante interesante y yo comenzaría por preguntarles a los dos invitados, a Pascual y a la profe Luz Marina, ¿cuál sería esa parte del libro que más les llamó la atención, que más les interesó como para introducir la conversación? De pronto la profe Luz Marina quisiera empezar comentando cuál fue esa parte que más le llamó la atención. Gracias, Katie. Buenas tardes. La profe juiciosa, vea. Juiciosa, muy difícil. Ahorita hablaba con el profesor Adrián y le decía que es un privilegio estar acá, no debería estar ocupando este lugar. Reconozco aquí a personas, por ejemplo tú, que debería estar aquí, pero es una obra muy grande, donde hay una explosión de contenidos y de reflexiones inmensa que debemos poner en conversación, que debemos poner en discusión en todos los estamentos. Muchas cosas me llaman la atención. Una, en principio, profesor Adrián, donde se hace, por ejemplo, una réplica a lo que sería la pulsión de muerte, ¿sí? Desde el punto de vista freudiano. Una de sus máximas premisas y que desarrolló pues a lo largo y que se convertiría para muchos de los actuales psicoanalistas, expertos en Freud, digamos, en una de sus grandes producciones. Pero usted va cerrando para producir al final el derecho de uno a decidir su muerte. Y creo que todos en la carrera de la vida vamos decidiendo de qué manera morir. Unos porque lo hacemos a través del consumo intensivo de ciertas drogas, por ejemplo, esta sustancia. Otros porque lo hacemos a través del tinto, del cigarrillo, de los licores. Otros porque reconocemos que hay formas mucho más agresivas de ir muriendo. Por ejemplo, el licor, que no está penalizado de la manera que sí está penalizado esta, que además es un objeto precioso, un objeto sagrado. Entonces me llama la atención mucho cómo empieza planteándose y cómo lo va resolviendo en términos de derechos a elegir cómo morir. ¿Por qué se da esa transición? Yo preguntaría, por ejemplo, profesor Adrián. Bueno, escuchemos a Pascual Sí, primero. sí. Pues a mí hay una parte que me parece muy interesante y es el tema del activismo. Ese activismo que se da con esas primeras marchas canábicas. Y yo creo que ese tema del activismo canábico es un tema que va y viene, ¿no? Así como la sociedad en un momento mira un consumo de una forma, eso tiene ciertos vaivenes. Yo creo que con la marihuana ha pasado un poco así. Por momentos ha tenido gran atención de la sociedad, por momentos ha pasado un poco desapercibida y eso regresa según los medios lo traten, creo yo, regresa según el Estado lo trate, regresa según esa narrativa de Estado y medios de comunicación, pero creo que esas marchas canábicas y que se dé en Medellín esa primera iniciativa y que el libro lo retrate de una manera, digamos, muy clara, periodística si se quiere, también en lo sociológico un poco, muestra la necesidad de las personas de portarse también como adultos, de no admitir que el Estado nos tenga esa especie de tutela, que el Estado quiera poner ese tutelaje permanente, sino que nosotros tenemos que asumir un asunto personal, un asunto como adultos y ser capaces de verlo de esa manera. Yo creo que mirar esa primera marcha en la que van muy pocas personas, en la que incluso al llegar ver esa cantidad de policías dicen, no, aquí nos pusieron de carnada, ¿qué va a pasar aquí? Y creo que ese escenario en Medellín es importante que la ciudad haya dado ese paso y he participado en algunas de esas marchas y creo que lo que se vive ahí es muy distinto. Después de que vos tenés a la policía con la orden de detener, de destruir la dosis mínima, y después tenés a los policías cuidando esa marcha. Yo me acuerdo que yo le preguntaba una vez a un policía, bueno, ¿y a vos cómo te parece la marcha canábica? Me dice, no, esta es la marcha más tranquila que tenemos en todo el año, aquí no pasa nada, van muy concentrados. Eso sí, se demora mucho, es como un poquito lenta la marcha, no avanza. Pero yo creo que ese tema de activismo es muy bacano, como la lucha que se da ahí, la lucha que se da desde el principio, una lucha descorazonadora en un comienzo, pero que va creciendo y que habla un poco de esa necesidad de salir de ese closet canábico, ¿no? De ser capaces de asumir el consumo, de decirlo no solamente frente al público, hay que decirlo frente a las familias, frente a los hijos. Yo tengo una hija de 14 años y ella sabe exactamente de qué se trata y sabe que es un bareto y sabe cuáles son sus consecuencias.
Entonces yo creo que esa necesidad que la empuja un poco ese activismo. Eso me parece una parte clave en el libro. Perdón, yo quiero agregar otra cosa. A mí me parece dramático que haya que empezar con el título Ciudadanos consumidores de cannabis, ciudadano. Tener que hacer una lucha por el reconocimiento de que se es un ciudadano. Eso me parece dramático. Es decir, es hasta qué punto hemos despojado a alguien que ha hecho una elección tan legítima como la que hacemos en cualquier ámbito de la vida y lo hemos despojado de su condición de sujeto de derechos. Eso para mí es clave en este trabajo. Sí, en efecto, profe Luz Marina. Pues bueno, no, primero buenas noches. Muy complacido de estar acá y por supuesto acompañado porque los libros son para dialogar. Y un tema de estos, con mayor razón que logre llegar a este lugar como ha llegado Expomedewic, que también eso ha costado mucho. Me hace acordar otras historias similares como ha sido el lugar del rock en la ciudad y en el país, de los márgenes y las cloacas al centro, a los escenarios principales, pero eso ha sido procesos de muchos años. Y en el caso de cannabis, como decía ahora Pascual, el ver una marcha en la cual hay que hacerle un honor a Olmes Ortiz, que falleció este año, un gran esfuerzo con él y con muchos otros, porque también un movimiento social para que logre cuajar necesita distintos liderazgos y eso ha tenido esta marcha, ¿cierto? Distintos liderazgos, muy en consecuencia también con los tipos de exclusión que han vivido las personas de distinto nivel, porque la prohibición y la guerra contra las drogas tiene otro carácter que choca mucho hablar en este país, pero tiene un carácter clasista. Eso va, en Bogotá eso me llamó mucho la atención cuando hicimos entrevistas en Bogotá, porque entrevistamos a unas chicas que viven por el sector norte en los 93, todo eso, y entonces yo mismo le decía, nosotros nos vamos a fumar marihuana acá en el parque y los policías nos cuidan, pero sabemos que en otra parte de la ciudad el policía va a llegar a barrer con el que esté ahí porque son de barrios populares, la marihuana y el joven de barrio popular entonces es sinónimo de peligro, ahí hay un potencial ladrón o es un ladrón, ¿sí? Y entonces ellas ya empezaban a marcar esa situación y eso fue un elemento que a mí me llamó mucho la atención y especialmente la consigna del movimiento Mi Mamá Ya Sabe. Yo insisto sobre eso porque para mí cuando uno hace investigaciones, pues presume o presiente que se va a encontrar, pero lo más maravilloso es eso que te sorprende. Entonces, que la policía sea un primer actor de exclusión y de choque con los marihuaneros, pues más o menos obvio, pero que el primer escenario fuera la casa, la familia, al punto que se volvió una consigna Mi Mamá Ya Sabe. Y entonces, cuando uno entra a desempacar lo que hay allí, pues los que hemos estado en el campo de derecho humano y ciudadanía, pues uno casi siempre está acostumbrado a la consigna, mi derecho a la salud, mi derecho al cuerpo, pero mi mamá ya sabe, esta no cuadraba, no casaba. Entonces, al profundizar en las entrevistas, lo que empiezan a señalar es que el nivel de exclusión que se va generando en la casa, al punto de que hay chicos que los echan de la casa porque empiezan a consumir marihuana, eso es el mal ejemplo, eso no se puede seguir acá, eso no se puede dejar pelechar, y por esa vía se empieza a generar un fenómeno que es muy llamativo, que es la indigencia y el indigente, porque también va sobre esa idea que el que consume marihuana es la puerta de entrada a la indigencia y ya pase por el río Medellín para que vea dónde va a terminar si prende uno. Y resulta que lo que uno empieza a encontrar es que el problema no es que lo prendas, sino el entorno donde lo prendes, ¿sí? Porque ese entorno es el que, si lo prendió, lo echó de la casa, si lo prende en el trabajo, lo echó del trabajo, si lo prende en el colegio, lo echó del colegio. Entonces, si usted lo van echando del colegio, de la casa, del trabajo, pues va produciendo el indigente, porque es que va camino para allá. Entonces, sobre esa lógica, fue muy interesante pues ver eso en la casa tan instalada y también el movimiento con un debate muy interesante que el feminismo pues ya lo ha avanzado, el movimiento de mujeres, sobre que esa cosa de que lo privado no es político o no es público, y ahí hay un clic con eso porque también el movimiento empieza a decir, si vamos a cambiar esta situación, hay que llevar la matica a la casa y poner el debate en la casa, ¿cierto? Y entonces el reto de que Mi Mamá Ya Sabe es formar y educar a mamá
y a papá, de forma que comprendan que el problema no es la planta ni los consumos, sino todo lo que hay alrededor de ella, y que es mucho más problemático que la planta. De allí, en la dedicatoria del libro, a las víctimas de la política de la prohibición y su estrategia de la guerra contra las drogas, porque en efecto, pues lo que están mostrando las tendencias mundiales y también en Colombia, que no es la planta la que te puede acabar la vida, sino la política que tenemos con relación a ella. Y con eso que decís mi mamá ya sabe, hay una cosa interesante en el decreto que sacó el gobierno Duque, recién llegó, porque esa era una de sus promesas. Ustedes saben la obsesión que han tenido los gobiernos después de la sentencia del 94. En su momento Gaviria dijo que había que hacer un referendo, después Samper, por obvias razones, embalado con los gringos, dijo que había que hacer una reforma constitucional. A Pastrana se le olvidó porque estaba en otro cuento, pero después llegó Uribe y esa obsesión, que ya sabemos, intentó una reforma constitucional que quedó un poco ahí como una victoria simbólica. Y cuando llegó Iván Duque, eso sacó un decreto que quería acabar con la sentencia del 94 con su simple firma, eso fue para en octubre, creo. Y el decreto tenía algo absolutamente ridículo, y era que, bueno, primero el policía decidía un poco la sanción, cuál era la sanción que le iban a poner, y después, si resultaba que usted era un adicto, para que usted no tuviera un comparendo, usted tenía que llamar a su papá o a su mamá o a un acudiente. Imagínense, entonces usted lo para la policía y dice, no, me va a poner el comparendo, no, espere, verá que es que mi mamá, todo bien. Entonces usted llamaba a la mamá, le daban el visto bueno y salía. Entonces ahí está, mi mamá ya sabe, fue parte del decreto de 2018 de don Iván Duque, que además el Consejo de Estado tumbó, en parte el Consejo de Estado y en parte la Corte Constitucional, cuando tumbó esa prohibición del consumo de alcohol y de sustancias en el espacio público. Pero aquí han intentado los gobiernos, yo creo que vía cambios constitucionales, decretos y legales, acabar con los derechos que han dado las Cortes. Aquí han sido las Cortes, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, las que han terminado defendiendo este derecho frente al Ejecutivo, siempre muerto del susto frente a la opinión pública. Que eso va un poco en la vía de lo que decías, Pascual, de que en la marcha está como esa necesidad de reclamar autonomía y de rechazar esa infantilización también del Estado, esa figura paternalista donde el Estado viene a decirnos qué es lo que nos conviene, ¿cierto? Pues si uno llevara un poquito eso al extremo, veríamos un Estado persiguiendo a los diabéticos, quitándoles los dulces y el mecato y llevándolos presos por atentar contra su propia vida, ¿cierto? En esa idea de que nos tiene que proteger de nosotros mismos. La profe ahorita hizo una pregunta muy interesante, y es ese derecho a decidir cómo morir. Eso comienza en el derecho a decidir cómo vivir. Si decido cómo vivo, pues también tengo la posibilidad de decidir cómo morir. No sé si de pronto querés apuntar algo frente a eso. Sí, yo quería retomar la pregunta que dejaba la profesora, y en ese sentido quiero también citar, como el libro está dedicado, tiene dos dedicatorias, pues voy a hacer referencia a la primera, que es a Carlos Gaviria Díaz, por empujar la libertad en un país con miedo a la pluralidad, ¿cierto? Al plural. Y parte de eso hay que recordar que Carlos Gaviria Díaz también fue constitucionalista que defendió la eutanasia, y se la jugó por la eutanasia, el derecho a decidir la vida digna y uno hasta cuándo quiere vivir, en qué condiciones. Entonces eso es muy importante en el debate, porque aquí hay lo que llamamos la doble moral, de términos muy coloquiales, y también las dinámicas del poder, cómo quieren controlar la vida de cada uno y hasta dónde llevar ese control. En el campo de lo que yo pude aprender en esta investigación, pues está un asunto que es central y no se puede pasar por alto cuando uno descubre que la política de drogas, que puede tener muchos enfoques, tiene uno muy marcado, que es la prohibición y la guerra contra las drogas, y allí el asunto del adicto, la adicción. Eso es un asunto central en la discusión, porque no deja de ser paradójico que sea la consigna que el adicto es el que perdió la libertad, la capacidad de decidir, y justamente los del movimiento social, los ciudadanos, están diciendo, no, venga, que es que yo cuando me meto una droga es que estoy decidiendo, ¿sí? O sea, soy yo que estoy decidiendo. Y puedo decidir incluso hasta dónde llegar con ese consumo. Y en esto, pues, yo lo que hago es simplemente seguir ya un pensador que desarrolló ese idea más fondo, que es Thomas Sachs, con nuestro derecho a las drogas,
y por una experiencia que él tuvo con su hijo que murió de consumir drogas, y él hace esta aclaración. En el mundo de la prohibición y la guerra contra las drogas, como parte de la estrategia es condenarnos a la ignorancia, pues mi hijo no murió por eso que llaman sobredosis, porque la sobredosis es eso, tomar más de la dosis que se puede. Y entonces cuando se hacen los estudios, y en estos casos pues se establece la causa de la muerte, pues lo que aparece es que en ningún momento o en algunos momentos no es que usted tomó más de lo debido, sino que tomó lo indebido, es decir, una pésima droga. Y para eso pues recuerdo la última noticia amarillista que yo leí en un diario de Medellín, que decía, hombre murió por sobredosis de cocaína. Entré a leer la noticia y la noticia decía, se esclareció que la cocaína estaba cortada con un purgante para vacas. Entonces, pues uno dice, pero ¿cómo lo mató la cocaína o el purgante para vacas? ¿Sí? Entonces, no, en ese caso, no lo mató la sobredosis, o sea, no tomó más sino que tomó una cosa que no era la debida y que justamente por eso murió. Entonces, Tomás empieza a aclarar que en el marco de la prohibición, el margen de autonomía incluso para eso es muy reducido, porque posiblemente usted, haciendo un tipo de consumo que no está buscando la muerte, termine muerto porque le alteraron la sustancia. Y en el otro escenario, lo dice Thomas Sachs, dice, pues bueno, el otro escenario es que uno tiene también el derecho a suicidarse, ¿sí? Y entonces demos una discusión abierta y directa sobre el suicidio. Y si la gente quiere suicidarse consumiendo drogas, un tipo de drogas, entonces que demos un debate más abierto sobre eso. Y en el contexto colombiano, pues ustedes sabrán la dificultad, vuelvo y cierro con esto para colocar la palabra, pues así como la dosis ha intentado avanzar y con el decreto Duque 1844 fue ese el que sacó, que intentó llevarse la dosis de aprovisionamiento y la dosis personal todo de un tajo, la eutanasia en el país también le ha costado poder avanzar ahí, porque creo que se juntan el tema. Hay algo interesante con lo que decís de qué termina matando a la gente en el tema de drogas, y creo que hay un activismo aquí en Colombia que vale la pena reconocer, el de la gente de Acción Técnica Social, de Échele Cabeza, que terminan haciendo los testeos de drogas antes de las fiestas y demás, para que la gente sepa qué se va a meter, ¿no? Y creo que es un asunto de simple lógica, de consumo controlado y de intentar que esa prohibición, que esa ilegalidad no termine afectando a los consumidores. Esa es una especie de filtro, le toca a la ciudadanía hacer un filtro sobre ese cortado al que lleva la ilegalidad, ese cortado que siempre es, claro, absolutamente mafioso, una cosa a la que lleva aprovechar la panela al máximo en el momento del microtráfico. Entonces termina siendo la sociedad civil la que hace las tareas que podría hacer el Estado en algún momento, esas tareas de garantizar que la droga que se va a consumir sea la que el consumidor piensa o la que el consumidor compró y está ahí garantizada. Le toca a la sociedad civil hacer ese papel, hacer esa tarea. Y le toca a la sociedad civil una tarea muy importante que es de orden político. ¿A quiénes pone en esos lugares donde se administran nuestras vidas, nuestras decisiones? Hay un contrapunto muy interesante, me parece, que está más o menos expresada en el libro, la capacidad legal, la capacidad de una persona para decidir sobre qué sustancia se mete y cuál no. Porque eso me pone en contradicción con la ley 1996 de 2019, que tiene que ver con la capacidad legal, la que borra precisamente lo que será la ley de interdicción, ¿sí? Donde una persona, además es una ley muy fuerte, porque no importa la condición del sujeto, casi que pudiendo estar en estado de coma, tiene la capacidad para decidir sobre aquello que va a hacer con su vida, con su herencia, con su pareja, ¿sí? Pero como una persona en pleno estado de vigilia, de conciencia, con una conciencia plena, con todas sus facultades, no va a poder decidir sobre qué sustancia va a introducir en su cuerpo. Entonces hay una contradicción en el Estado donde eliminan una ley de interdicción y abre la capacidad legal para todo individuo, por más discapacidad que tenga, así esté en un estado de coma, pero elimina la capacidad de decidir de un ciudadano. Y hay una frase muy bella, la marihuana es una sustancia frustrante para el suicida, porque es la que menos riesgos puede presentar entre todas.
Así es. Sí, eso quería anotar frente a lo que decía el profesor Adrián, que en esa idea de pronto que tenga una persona de acabar con su vida con una sustancia, como lo pudo hacer en su momento Hoffman con el LSD, el cannabis resulta completamente inofensivo para esos fines, ¿cierto? El consumo de cannabis no podría generar muerte por sobredosis. Con esto que estábamos hablando sobre la calidad, sobre lo que le pasó al hijo de este autor, Thomas Sachs, pues hay una parte en el libro donde citas a Foucault para decir que el cuidado de sí como práctica de libertad y lo relacionas con el consumo de flores de buena calidad, ¿cierto? Nos han representado en que esta pequeña plántula o en que esta varita con unas flores ahí pegadas, una inflorescencia, pues representa el mal, ¿cierto? La mata que mata, ¿cierto? Pero como decía el profe Adrián, es más bien el contexto donde se da. Por eso muchas veces drogarse bien o esa línea entre una dependencia funcional y una dependencia problemática muchas veces resulta un asunto de clase, ¿cierto? Una persona con mayores bases, con mejor educación, puede tener un contacto con las drogas de una manera mucho más sana que un pelado que está en las calles en ajites y azares, que no puede fumar en la casa porque hay mucho problema y que se va para la calle y se ve expuesto a un montón de dinámicas. Por ejemplo, en relación con lo que decían ahorita con lo del tema de la mamá, ¿cierto? Con mi mamá ya sabe, pues hay un asunto que se combina con ese mi mamá ya sabe y es legalícela usted mismo, ¿cierto? Que es la práctica del autocultivo. Pero ¿cómo llevar una planta a la casa si en mi casa todavía no saben que yo soy consumidor de marihuana? Entonces el asunto se empieza a tejer y las estrategias de la comunidad canábica colombiana han sido bastante interesantes en términos de derechos, en términos de ciudadanía. Porque le han permitido o nos han permitido, porque yo también me formé, digamos, bajo esas ideas, afrontar, digamos, esa decisión personal. Y lo tengo que decir, pues que con con el libro del profesor Adrián, ya no me dio pena volver a mirar a los ojos así los tuviera rojos, ¿cierto? Porque antes uno cargaba una serie de culpas y de cosas que le habían introducido por esta guerra contra las drogas, pero cuando uno ve las lesiones que se generan esta política prohibicionista y cuando uno se da cuenta que son completamente injustas y hoy en día sí que tenemos posibilidad de identificar eso, ahora es muy difícil que a un pelado de colegio le digamos que la mata que mata cuando él en su celular ve que su estrella de fútbol favorita hace alusión, por ejemplo, al cannabis de uso adulto, ¿cierto? O estamos generándole unas ideas a los muchachos, a los jóvenes, y cuando llegan a la caja del éxito, se encuentran con que en la caja está la edición de la revista Cáñamo, ¿cierto? Que es una revista dedicada a todo el tema de la industria y la cultura del cannabis. Entonces, los discursos no combinan y se pierde confianza con ellos porque tienen acceso a toda la información, que es una de las ventanas de oportunidad que vos encontraste en la investigación. Internet y Facebook nos ha permitido conocer otra visión de esa planta que muchos de nosotros durante mucho tiempo, cuando sentíamos el olor, nos pasábamos de cera, ¿cierto? O teníamos identificados a los marihuaneros porque personificaban en sí mismos el mal. Entonces, no sé si frente a esas lesiones que se presentan ahí, la lesión al autorrespeto, a la autoestima, a la autoconfianza, haya comentarios pues que me parece muy interesante rescatar. Pues yo creo que hay algo clave en todo esto y es que la prohibición, el profe yo creo que lo sabe muy bien, la profe también, siempre está asociada a un asunto de discriminación y a un asunto de señalamientos a una población. Leyendo un libro hace poco llamado Bajos Fondos, sobre el consumo en Nueva York, lo que ve uno es que simplemente estaban asociados a un grupo que llegaba, un grupo de inmigrantes que llegaba y que parecía ser una amenaza. Y primero llegaron los chinos con el opio y empezaron a hacer esos salones de opio señalados ahí. Dice incluso que en 10 años los chinos pasaron en Nueva York de 700 a 13.000. Entonces ya era una especie de plaga amarilla que estaba llegando y por supuesto estaba asociado al opio. Los gringos empezaron a decirle joint a la pipa y ahí sale supuestamente esa palabra que hoy conocemos para nombrar otras cosas. Entonces estaba ese temor, más que a la sustancia, está asociado a una gente que llega y que parece ser una plaga en ese momento. Y en 1930 aparece entonces ya el temor es a la marihuana, porque llegan los negros que llegaron a hacer trabajos en Nueva York, trabajos en infraestructura y demás, a hacer de obreros allá. Estaba la prohibición del alcohol y frente a un alcohol caro y malo, pues la marihuana ganó mucho
prestigio y ganó muchas posibilidades. Entonces ahí también señalados los negros, peligrosos. Y después llegaron los mexicanos, también llegó un grupo de mexicanos gigante de cerca de 500.000, también fumando hierba, y entonces ahí había otros dos señalados. Los chinos peligrosos con el opio a principios del siglo XX, estos peligrosos con la marihuana, los negros y los mexicanos en 1930 más o menos. Y si uno ve, ahí empezó esa previsión desde principios del siglo XX, porque este año hemos celebrado los 50 años de la guerra contra las drogas, pero en realidad uno mira la Liga de Naciones y demás, eso lleva 100 años. Y después, ya con Nixon, esos 50 años, ya los peligrosos eran los hippies, eran sus grandes adversarios, los hippies y los negros también. Y en ese momento estaba marcada la marihuana y la guerra contra las drogas, digamos, decretada y puesta de presente en los discursos, estaba relacionada con que había que señalar a un tipo de personas para desprestigiarlos, simplemente para estigmatizarlos. Entonces yo creo que tenemos muy en la cabeza, o mucha gente tiene ese cuento y lo hemos repetido tanto, que el peligro está en las sustancias, pero ese peligro primero estaba señalado a unas personas que se asociaban a ese consumo. Sí, aprovecho para agregar ahí, es que me hiciste pensar en un estudio que hizo la Universidad de los Andes, es un artículo que se llama Patrullando la dosis personal, y allí se habla, porque entrevistan policías, entonces lo interesante es ver al policía pronunciándose, y hay un sector que dice que no está de acuerdo con la legalización, porque así es muy difícil controlar a jóvenes en los parques, o sea, tener la prohibición se convierte en la estrategia poder entrar allá a regular a los muchachos, requisarlos, controlarlos, y digámoslo así, a pequeña escala estamos viendo lo que nosotros decimos en política pública, los objetivos no declarados de una política. Y en el caso, porque uno se pregunta, pero si los objetivos de la Convención del 61 era un mundo libre de drogas, imagínense, libre de drogas, o sea, ni cultivo, ni cultivadores, ni nada, y si eso lo habían planteado que en 25 años lo iban a lograr, o sea, eso coincidió con el año 85, que fue el surgimiento de los carteles acá, Pablo Escobar, todo eso. Entonces, cuando los objetivos no se consiguen, pero se persiste en ellos, toca pensar maliciosamente, entonces ahí es cuando uno dice, debe haber un objetivo no declarado, que es lo que están buscando. En el caso colombiano, una de las maneras que lo podemos ilustrar es nuestra fuerte relación y dependencia con Estados Unidos en política de drogas, y que algunos estudiosos dicen, Estados Unidos, ¿por qué no renuncia a esa estrategia sabiendo que toda la evidencia muestra que eso no sirve? Pues porque se vuelve una estrategia de intervención en muchos países, y de allí el temor, incluido Colombia recientemente estábamos nuevamente temblando por la certificación, o sea, que necesitamos que el país más consumidor de drogas del mundo nos certifique a nosotros que sí estamos luchando contra ellas. Entonces tiene ese tipo, ese es el otro efecto, la otra estrategia es que sirve la política, y eso también escala, porque vuelve a insistir, la dinámica del poder que tiene esto, pues muchas veces, y en las familias también lo decíamos recientemente unos días, posiblemente el gran problema del papá y la mamá con el consumo de marihuana de los hijos es que está haciendo una cosa que yo no quiero, ¿sí? Más allá de si eso le va a hacer daño realmente en su cuerpo, en su vida, sino que me está desobedeciendo, y resulta que aquí la autoridad soy yo, aquí mando yo. Además hay otra cosa, es que si esto fue creado para perseguir a los negros y a los pobres, hay que armonizar la legislación, porque si se piensa, por ejemplo, en las zonas francas, que son los grandes puntos de entrada del contrabando, eso no se toca, el Estado no toca eso, pues porque produce unos grandes réditos y porque hay unos poderosos a los que no se puede tocar. Entonces todo se descarga sobre el pobre, el negro, aquel que sea criminalizado por un consumo. Entonces, cuando también se ve que se advierte que habría unos 22 jueces atendiendo algunos casos que tienen que ver con esto, y cada uno tiene más o menos 300 casos a cargo, y solo atender uno de ellos lleva más o menos un año, es decir, son más o menos 6.600 casos, y uno solo de ellos demora más o menos un año en ser cumplido. Entonces hay una utopía frente a pensar que esto va a ser atacado donde debería ser atacado. Entonces toda la descarga de la ley viene contra el negro, el pobre, el indigente, el consumidor. Entonces habría que hacer una armonización de ese tipo de normas. Ahí. Hay algo con lo que decís y con el estudio que lo mencionaba, no sé si es el mismo, y es un dato yo creo impresionante para esto, y es
de las capturas que se dan en el país por tráfico, fabricación y porte, de esas capturas solamente el 36% tiene una imputación, llega a una imputación para comenzar un juicio penal. Y de ese 36% que llega a imputación, solo el 64% llega a una condena. O sea que de todas las capturas que se dan en el país, que son muchísimas, cerca de 60.000 al año, por tráfico, fabricación y porte, solo el 24% termina en una condena. O sea que ese aparato judicial se está, primero, en un atasco permanente, y segundo, lo otro termina en un simple abuso. Un abuso policial que te lleva, te deja unos días allá, después se dan cuenta que ahí no hay nada y simplemente sale, pero es ese control y ese abuso que sabemos que es absolutamente discrecional de los policías y que sabemos hacia quién apunta, con lo que decís de la pelada del Parque de la 93 y demás. Uno va bajando por la 10, hay veces hacen requisa para la gente que va para el metro, a las 5, desde las 5 hasta las 7 de la noche, pues eso es un río de gente que baja hacia el metro por la calle 10 a la estación Poblado. A veces están las requisas ahí y usted ve el filtro de los policías. Una vez otra vez los vi ahí y me quedé parado en la acera del frente, no había fumado, y veía a quienes paraban y a quienes no. Y uno ve el filtro de los policías, usted lo ve directamente, a quién es la persona que ellos eligen para la requisa, para la cédula y demás. Y eso pasa exactamente con la marihuana, es que es una posibilidad discrecional de la policía y es un filtro absoluto. Lo que decir, les da esa posibilidad de controlar a esos jóvenes, que además en estas detenciones de las que hablamos, el 55% son menores de 24 años. Pero es que además hay un desplazamiento muy calculado, porque es que es la fuerza policial atendiendo ese tipo de cosas que son menores, en las que no debería tener ningún tipo de injerencia, pero a las grandes fuerzas del narcotráfico en este narcoestado, a esas sí no las tocan, ¿sí? Entonces, mientras no se toquen esas estructuras, toda esta discusión que tenemos va a seguir siendo alimentada. Entonces, desde el Estado se ve una construcción que ni siquiera veladamente está favoreciendo toda esta estructura y una criminalización, porque es que este es un mercado altamente rentable. Entonces, mientras tenemos 3.000 policías haciendo lo que sería erradicación de cultivos, tenemos en las aduanas a 20 policías cuando debería invertirse eso, ¿sí? Cuando debería ser en la zona franca unos 3.000 policías haciendo todos los controles fiscales, todo lo que ingresa como narcotráfico y nada en lo que tiene que ver con la erradicación de cultivos, que es una política fallida. Política fallida en este costal de políticas fallidas de este gobierno, que nos ha dejado en peores condiciones que las que encontró Pastrana, ¿sí? Pero con muchos menos recursos, porque Pastrana por lo menos tuvo lo que fue el Plan Colombia. Pero además esa obra hermosa y dolorosa de Germán Castro Caicedo, que hace poco se nos muere, donde habla de nuestra guerra ajena. Es que nosotros somos los sujetos de una guerra que no nos corresponde, porque esto está bajo cálculo de los Estados Unidos y Colombia es más bien un sitio de penetración a otras latitudes en Sudamérica, donde hay otros elementos que son preciosos y se persiguen, por ejemplo, el agua. Entonces, aquí hay unos distractores muy importantes que tienen que ver con el consumo de la marihuana y es una desviación de intereses realmente. Sí, a propósito de lo que señala la profesora, pues, es que el negocio del narcotráfico es muy rentable económicamente, pero también es excesivamente rentable políticamente. Por eso el presidente sacó el 1844, porque en campaña dijo, vamos a echar para atrás con esto que... Pues eran dos cosas, ¿no? Primero la fumigación, que pasaron 3 años y no han podido fumigar una sola y ni van a poder. Ni va a poder. Y lo otro era la dosis personal, esos eran los dos caballitos de batalla políticos con un rendimiento tremendo. Que ya se advertía que no iba a avanzar porque ahora Pascual lo señaló, por fortuna aquí las cortes han sido contramayoritarias en esas cosas y entonces han sostenido el derecho de las minorías, porque ese es otro asunto con el consumo. Cuando dicen Colombia está llena de coca, hay una epidemia de enfermos, uno pide estadísticas, no llega al 5% de la población mundial, y estoy exagerando, es menos. En Colombia el dato oficial estamos alrededor de 1.700.000 o 2 millones de consumidores, la mayoría de marihuana, sobre 50 millones de colombianos, vayan sacando proporción. Entonces uno dice, pero si no es tanta gente, ¿por qué esto lo muestran tan grande? La epidemia del opio, porque en eso están en Estados Unidos, epidemia, pues hacen crecer y resulta que es que justamente parte de las estrategias políticas es, si usted hace crecer o genera un gran problema y soy yo la solución, pues la magnitud también de los beneficios van en esa clave. Entonces la rentabilidad
política, nosotros lo llamamos en la teoría, y aquí los abogados saben más de eso, el populismo punitivo, esa idea de prometer mano dura, sanciones fuertes, vamos a acabar con eso, vamos a erradicarlo, y fuera de eso la renta moral y política con el asunto de los niños y las niñas, ¿cierto? Porque eso pues le sacan de lo lindo, hay que salvar a los niños, a las niñas, hay que salvar a los jóvenes, y hay que salvarlos, y sobre la idea de que se pueden salvar y por esos medios pues siguen rentando en las urnas. Profe, si fueran tan importantes los niños y los jóvenes en todo este tema, si esa preocupación fuera de verdad cierta, harían mucho más seguidos los estudios de consumo. Uno ve un estudio de consumo de jóvenes entre 15 y 24 años, si no estoy mal, y se hizo en Colombia hace como 6, 7 años. Y no hemos visto otro estudio más. Y yo digo, pero no es tanta la preocupación. ¿Cómo tenemos un termómetro cierto para poder hablar de estos temas? Si hay una preocupación que simplemente se va en el tema de policía, de la requisa, de cambiar el código penal, de intentar que no haya una posibilidad de decisión de los adultos. Si hubiera esa preocupación, tendríamos cada 2 años, cada 3 años, una actualización de ese estudio de consumo entre jóvenes de 15 y 24 años. Que si no estoy mal, hay que buscarlo bien, pero si no estoy mal, cuando usted les pregunta si consumieron alguna droga en el último mes, eso dicen que sí, cerca del 2 o el 3%. O sea que hay mucho donde dedicarse a esos jóvenes que están consumiendo a esa edad e intentar hacer algo ahí, pero necesitamos medidores y medidores actualizados. O sea que esa preocupación se da en los policías y no se da en mirar eso de una manera técnica, si se quiere, científica, médica. Por eso la importancia de iniciativas ciudadanas como la que mencionabas ahorita, la de ATS y Échele Cabeza, y de otros actores que también han emergido, digamos, en la política local, como en la Secretaría de Juventud, que se ha intentado también al inicio de la pandemia. Se hizo una encuesta bastante interesante sobre consumo en pandemia, y ese tema del testeo de drogas que también comentaste ahorita, pues también es un proyecto ahí. Desde los funcionarios públicos a veces resulta muy complejo hacerlo, las presiones políticas son muchos, pero también está el papel de la ciudadanía en apoyar ese tipo de iniciativas, sea de la sociedad civil, de organizaciones, corporaciones o de funcionarios pues que se metan en la puja por hacer este tipo de propuestas pues. Dentro de lo que les escucho pues ahorita pensando aquí en una parte de la tesis del profe que dice que para reconocer la pluralidad de estilos de vida también conlleva reconocer una diversidad de mercancías que logran concretar los bienes o servicios en disputa. Un poco una idea como que el mercado me permitiría garantizar derechos. Cuando pedimos de alguna manera legalización, regularización de un mercado, pues lo que estamos pidiendo es que todo un sector informal transite hacia la formalización, un sector económico, social, para poder acceder, por ejemplo, a sustancias de calidad, porque a todos no nos queda igual de fácil autocultivar, que es como la propuesta que tanto se ha traído, pero que no es posible para todo el mundo. ¿Será que entonces la propuesta sí es generar un mercado o esa otra idea que existe y que es muy defendida sobre la liberalización de la sustancia? ¿Será algo posible, será algo plausible o es más bien una idea un poco lejana? ¿Qué pensarán? Pues en el marco de la investigación, realmente lo que yo hago es describir esas tendencias, porque el movimiento canábico tiene esas tendencias, y de allí que por eso en el libro yo no me atrevo a hablar de antiprohibicionistas, porque esa es una cosa que fue también muy sorprendente en la investigación, y es que yo defiendo mi marihuana, pero señalo al que consume cocaína, porque este sí se está metiendo químicos, este mete... Consumidores orgánicos, ya. Entonces, se crean también unas escalas de discriminación allí, ¿cierto? Entonces, no es por esa vía, no podemos decir de entrada que es que el movimiento canábico es antiprohibicionista, porque realmente no lo es. A mi modo de ver, tiene una serie de tendencias, y en las tendencias uno encuentra eso, que hay un sector, en el término más político, anarquista, ¿cierto? No peyorativo, no políticamente hablando, anarquista, que dice yo no necesito al Estado por medio, ni que me meta, ni me lo ponga, no, déjeme solo. ¿Sí? Los seres humanos somos bastante inteligentes, yo resuelvo la vida, a mí no me va a orientar, salga del escenario. Hay otra tendencia que dice, no, necesitamos
es descriminalizar esto completamente, otros despenalizarlo, y está la tendencia de legalizar, porque cada una de estas cosas tiene una implicación. Por ejemplo, en el caso colombiano, hay colegas que suelen decir que esto aquí está legalizado, y no, aquí no está legalizado, aquí se viene despenalizando el consumo, y por eso las contradicciones que hemos encontrado constantemente, y en otros países también se vive, que está despenalizado el consumo, pero sigue condenada la producción. Entonces, si usted tiene un cultivo de plantas, lo meto a la cárcel, ¿sí? Pero si la consume, no va a haber problema. Pero es justamente por el esquema en que se está implementando, y en el caso colombiano, porque el contexto y el régimen de políticas de droga internacionalmente sigue marcado por el prohibicionismo, que eso es pues una realidad, y de allí lo que nosotros también señalamos en el análisis, que para fortuna del mundo y de Colombia se ha generado una fisura en el bloque de la prohibición. Por eso podemos hablar de experiencias como Uruguay, Canadá, México, una serie de estados de Estados Unidos. No, pero es que en Estados Unidos ya la mitad de la gente puede conseguir marihuana para uso recreativo de manera legal. Y hace 6 meses yo vi una noticia en Colombia hablando de la DEA y un decomiso de marihuana. Uno dice, en Estados Unidos la mitad de sus ciudadanos pueden comprar de manera legal la marihuana, y nosotros tenemos la DEA todavía trabajando en temas de decomisos de marihuana aquí. Una cosa, un tutelaje que ya no es, no da rabia, digamos, por un asunto imperialista, sino que ya resulta ridículo, ¿no? Y pronto fumarán flor colombiana, porque además ya se aprobó la exportación de flor seca, entonces en algún momento probarán nuestras flores, pero aquí se nos es prohibido. Yo quería preguntarle al profe, atreverme aquí a preguntarle, y es, después de 25 años largos, 27 años de la sentencia del 94, ¿qué crees que ha cambiado para los consumidores? ¿Qué tanto ha cambiado? Y también de percepción ciudadana. Sí, pues mira, es casi el balance de la Constitución también, porque eso es muy importante, porque la posibilidad de la sentencia de 221 del 94 pasó porque teníamos otra Constitución, y el carácter de la participación, los derechos y el derecho de las minorías, porque ese paquete va completo, y eso ha sido muy importante. Es un parteaguas en la historia del país, y es muy llamativo, porque cuando uno lee la sentencia, lo que se cambia son, si no me falla la memoria, 2 articulitos, como dirían por ahí cierto personaje, 2 articulitos del Estatuto Nacional de Estupefacientes. El resto sigue intacto. Por eso les decía ahora de que hablar de legalización tiene sus implicaciones. El resto sigue intacto, o sea, el resto sigue siendo prohibicionismo y guerra contra las drogas. Entonces, esa sentencia pues marca un antes y un después, porque creo yo que, entre otras cosas, el gran mérito es que nos pone a hablar del tema, y con implicaciones que el mismo Estatuto Nacional de Estupefacientes, y hay que advertirlo y más en estos escenarios, no estamos haciendo apología a las drogas, porque eso está penalizado, da cárcel, ¿sí? Está ahí, lo pueden encontrar en un artículo, da cárcel, ¿sí? Es ser apología. Entonces, ¿qué es ser apología? Pues en principio sería decirle a todo el mundo, no hay nada mejor para la vida que consumir marihuana. Vengan, arranquen todos, los cogió la tarde, ¿cierto? Eso sería. Pero en el marco de la prohibición y de los ejercicios de poder, eso ha servido es para prohibir hablar del tema, ¿sí? Y ayer, que un colega y apreciado amigo presentó un libro acá que dice, si no tergiverso, en esta familia sí se habla de política, religión y fútbol, que es del profe Gonzalo Medina, pues justamente habría que agregarle, también se habla de drogas, porque ese es otro tema vetado en la casa, ¿cierto? No se puede hablar de drogas. Y cuando se habla de drogas, pues son las drogas del papá, las drogas legales, entonces se puede hablar de aguardiente, de ron, que queda más guayabo, que queda menos guayabo, pero marihuana aquí no se puede hablar, cocaína sí que menos, las otras están prohibidas. Bueno, a 10 minutos de finalizar quisiéramos preguntarles pues si alguien tiene algún tipo de intervención, algún tipo de pregunta. El compañero podría intervenir, no sé si con micrófono. A ver, Buenas noches, muchas gracias por compartir. A mí me parece que hay cierta relación entre el regionalismo y el consumo de marihuana. Me he encontrado con personas de diferentes regiones, inclusive de diferentes países, y me confiesan que se sienten muy
seguros y muy tranquilos consumiendo marihuana en Medellín, por ejemplo, especialmente gente de Bogotá, y cómo la policía aquí tal vez es menos cansona que en Bogotá al momento de fumarse un bareto, diciéndolo pues mal. Además, cuando por ejemplo los paisas viajamos a la costa, lo primero que nos ofrecen los vendedores de gorritas y gafas es marihuana. A veces uno no tiene que hablar y saben que uno es paisa, yo no sé por qué, cómo, pero ellos saben, porque ya te están ofreciendo para consumirla. Y también tengo muchos casos de personas que nunca han estado en la Universidad de Antioquia y ya saben qué es el aeropuerto. Entonces, no sé qué quieren opinar sobre eso. No sé si tal vez hay alguna herencia con el tema del cártel de Medellín, que también, digamos, eso representó como el consumo de drogas podía ampliarse, aunque realmente el cártel lo que hacía era exportar. Pero dicen que Pablo Escobar era súper marihuanero y que nunca consumió cocaína. Muchas gracias. Ok. Si en Colombia hubiera si hay una regulación del cannabis, yo creo que Medellín sería la ciudad piloto Pues por yo creo todo que eso. está lo de las marchas, ¿no? Sí. Lo de la marcha, ese primer activismo que nazca aquí, yo creo que dice algo. Que el Festival de Ancón se haya hecho aquí, yo creo que también dice algo, que está cumplió hace poco 50 años también. Entonces yo creo que ahí sí puede haber una relación, sí puede haber un consumo más relajado, no sé, de pronto se haya dado un consumo más relajado, más tranquilo, más abierto en Medellín. Y lo otro que decís con respecto a Bogotá, yo creo que es la actitud también de la policía, porque los policías en Bogotá son cosas serias. Usted en medio les dice algo, casi que si le pregunta una dirección ya tiene un comparendo. O sea que también yo creo que hay una manera más tranquila pues, no lo puede decir tristemente, de enfrentar al ciudadano cuando tenés un encuentro con un policía. Pero creo que hay un asunto de consumo que puede haber sido más abierto en Medellín. No sé, profe, usted sabe más que nosotros. Pues mira, en otro Él va a estudio que preguntar. sacó el Centro Nacional, ok, Y allí no, también. porque la relación en Antioquia es 3-1, ¿en qué sentido? Casi que todas las drogas, mientras en el resto del país se toma una botella de aguardiente, aquí nos chupamos 3, ¿sí? Y así por el estilo. Luego, si no me falla la memoria, nos va superando en ciertas drogas como el consumo de heroína, Pereira, y de hecho allá hay una serie de estudios por ese tipo de consumo en Pereira. Pero entonces esta región del eje cafetero, Antioquia, en efecto es donde más se consumen drogas, y en el caso del movimiento canábico, pues en efecto aquí en Medellín arranca fuerte, y los que empiezan también a sumarse y articularse es justamente la gente de Manizales, Pereira, Quindío, ya luego también Bogotá, que Bogotá ha salido, pero bueno, ya hay más dificultades para lograr tener eso más masivo, aunque lo vienen haciendo por supuesto, enfrentando también persecución porque el ESMAD les ha pasado factura, en Pereira también pasó en un momento, y eso también se volvió muy atractivo en Medellín porque incluso, no sé en las últimas versiones, pero en las primeras empezó a hacer el tour para venir a la marcha de Medellín, porque era la marcha más grande, más impactante, y a la vez ver la relación con la policía. ¿Sí? Que se empezó a negociar que la policía pues está pero a distancia y que la gente está allí. Y me parece que el otro elemento que juega muy fuerte, nosotros hicimos un documental, nuestro derecho al cannabis, también fue en el marco de la investigación, y en ese documental que está en YouTube, que los invito a ver, arranca con un activista aquí en el parque, se me va el nombre, el parque acá en Belén. Bueno, ahorita lo recordamos, la Villa Urrá, en la villa, y es que llega la policía a hacer un operativo y ese activista confronta a los policías, ¿cierto? Y les pega una confrontada impresionante, y eso lo vienen haciendo una serie de activistas justamente exigiendo derechos. Entonces creo que eso también ha creado un entorno para que acá en la ciudad haya otro tipo de relación, o sea, haya ganado, ¿no? En ese tipo de relación. Con eso no quiero decir que pues, esto sea ya el paraíso, porque sigue las prácticas. Y a propósito de la pregunta de Pascual, que tanto hemos avanzado con la sentencia,
pues ha creado ese entorno de que podemos hablar, avanzar, una serie de gobiernos también más o menos abiertos, especialmente Santos en su último periodo, y especialmente, resaltaría yo, lo que ha pasado en el Congreso de la República, que ya estamos viendo proyectos de ley que no solamente permitieron avanzar en la marihuana medicinal, sino que ya vienen insistiendo en el uso adulto, en la marihuana recreativa que llaman unos, y el proyecto que para mí me parece más importante aún todavía, que es el proyecto de legalizar la cocaína y los derivados de la coca, porque para la realidad de nuestro país, si la guerra contra las drogas se alimenta de alguna de las cosas, pues es de la cocaína, ese es un negocio muy fuerte ahí, todo lo que hay alrededor. Entonces, esos proyectos y todo ese entorno que viene cambiando, yo creo que es mucho de lo que queda de la sentencia, pero sin duda, y este gobierno que tenemos nos lo mostró, así como se puede avanzar en derechos, también se puede devolver en derechos, si es que los historiadores nos permiten esa expresión tan anacrónica, devolverse. Sí, pero esa es la dinámica y es la contienda de poder. Y por eso mismo el escenario del 2022 sigue siendo un escenario muy interesante, porque la posibilidad de que Colombia avance en tendencias mundiales y que mueve las del vecindario. México está aprovechando una oportunidad de negocios, los derechos y los negocios, porque eso está involucrado. ¿Sí? Es que México apenas acabe de consolidar todo lo que tiene ahí, va a aprovechar los tratados de libre comercio que tiene con Canadá, Estados Unidos y el precio del gramo va a quedar muy por abajo, que lo que está vendiendo, lo que le cuesta llevarlo de Colombia, en fin, eso tiene también una geopolítica del negocio y hay que tenerlo muy presente. Listo, por acá hay otra intervención. Buenas noches, Jorge David Vallejo. Bueno, yo leí el texto, me gustó mucho, quiero agradecerle, me ha aportado mucho porque en este momento yo estoy haciendo una maestría y un trabajo de investigaciones sobre el derecho a la ciudad y el consumo de marihuana de las mujeres. Entonces me he ido mucho por el activismo canábico de las mujeres, acá en Medellín se creó el Círculo de Mujeres Canábicas del Valle de Aburrá. Entonces yo hice una narrativa con dos de ellas. Ese texto me ha aportado mucho, quería agradecerle. Y me llama mucho la atención cómo esa relación que usted también toca con dos autores que yo también la maestría, que son Axel Honey, que habla del reconocimiento, el tema del menosprecio, cómo ese menosprecio genera esa afectación al autorrespeto de los ciudadanos y consumidores canábicos, y también con Marta Nussbaum sobre el tema de las emociones políticas. Entonces quería saber cómo llega usted a sus autores, el tema de la indignación, cómo aparece también para activar ese activismo canábico tan interesante. Pues mira, en eso señalaría, y en aras del tiempo, porque creo que ya vamos cerrando, es un elemento que aplica en lo canábico, pero que juega mucho en el país, que es el estigma, la estigmatización, ¿cierto? Eso nos ha dejado muertos de todo tipo y en el caso de los consumos, eso juega de una manera bárbara. Lo primero que señalamos es, a mí me llamó mucho cuando empecé las entrevistas porque empecé a escuchar a Olmes Ortiz, a David Marcha, una serie de activistas hablar, es que el estigma, el estigma, el estigma. Y entonces a mí no me quedó más remedio que ir a estudiar qué era el estigma, porque yo, bueno, ¿qué están entendiendo por estigma? Y cuando me meto en esas aguas teóricas, lo que yo encuentro es, no, aquí cuál estigma, porque el estigma tiene una sanción simbólica y resulta que aquí no es solamente la sanción simbólica de decirle a usted marihuanero a ver si siente vergüenza y lo apaga, sino que si no lo apagó, lo apago yo a usted a punta de plomo, los grupos de limpieza social, ¿sí? Los grupos de limpieza social y prácticas asociadas a eso, porque no es solamente el grupo de limpieza social que casi siempre es un paraestado, sino grupos que se denominaban alternativos como la misma FARC, ELN, sectores milicianos de ellos que para ganar cierta legitimación en la entrada a los barrios, lo primero que proponían era vamos a acabar con los viciosos, ¿cierto? Entonces eso del estigma es un asunto durísimo, en el texto lo llamamos la marihuanofobia, ¿cierto? La fobia al marihuanero, y todas esas implicaciones que trae. De allí la otra cara que es lo que posibilita el surgimiento de un movimiento social, y es que todas esas laceraciones, todas esas heridas morales no se quedan en el individuo, sino que trascienden, y trascienden a un nosotros colectivo que es
lo que también pega el movimiento, porque otra característica muy contemporánea es que los movimientos, y más el canábico, no solo lo mueven los intereses, las ideas, sino que está cruzado por las emociones, ¿sí? Se denomina una familia canábica, en fin, tiene todo un relato que eso también posibilita cohesión y enfrentar pues, las situaciones que siguen siendo pesadas del prohibicionismo y la guerra contra las drogas. Bueno, muy buenas noches. 4 cositas muy puntuales, ¿cierto? Primero, la exaltación. Me parece que haciendo resignificación de lo que vos decís ahorita, que es el estigma, hacer importancia, la relevancia de estos espacios, porque es muy importante que un evento como la Feria del Libro brinde el espacio al Conservatorio de Cannabis, porque como lo decía el compañero ahorita, yo sé que mucha gente se está desayunando con información en cuanto a los decretos, en cuanto a la ley, en cuanto a la permisividad. Poca gente en el país sabe que puede tener 20 plantas en el patio de la casa, y es la exaltación de estos espacios porque es lo que permite que la gente vaya transgrediendo ese estigma. Lo que me lleva a lo segundo, como decía la profesora, ciudadanos consumidores de cannabis. Usted no escucha que la gente le diga, no, eso es un ciudadano consumidor de cannabis. Usted escucha, no, es un marihuanero, y todos sabemos lo que decía la mamá, que el que es marihuanero es ladrón, y el que es ladrón es asesino. Entonces no fume marihuana porque usted va a terminar siendo un ladrón, asesino y violador y todo lo que eso es de ahí para atrás, ¿cierto? Lo que me lleva a lo tercero, conectando con lo que vos decías, que es el estigma de la prohibición. Como lo mencionaban ahora, pocos saben que la prohibición vino de un desocupe, de Anslinger, en 1930, el que estaba a cargo de la prohibición del alcohol. Cuando ya vieron que era mejor negocio venderlo legal que ilegal, el man se quedó sin trabajo, ya no tenía trabajo en Estados Unidos. Entonces el man, ¿qué hizo? Yo tengo que buscar a quién perseguir, y como era abiertamente reconocido como racista, no encontró más que perseguir a los obreros mexicanos, que eran los que tenían como cultura, fumar porros de cannabis después de largas jornadas laborales en los campos de Estados Unidos. De ahí nació la prohibición. Se montaron la película, sacaron la famosa película de Estados Unidos prohibicionista, donde mostraban que las mujeres que consumían cannabis ya solo querían ir a soltarse a los brazos de hombres negros, y que los hombres que consumían cannabis se convertían en psicópatas y que luego se lanzaban por una ventana. O sea, toda esa película nació del desocupe de alguien que se quedó sin trabajo y que necesitaba buscar a alguien a quien perseguir. Esa es la prohibición que genera el estigma. Lo que me lleva al cuarto, que es la resignificación del ciudadano consumidor de cannabis. Como lo mencionaban ahora, muchos tuvimos como cultura fumar marihuana en el patio de la universidad, en el parque con los amigos, y echarme las gotas para que no se me enrotaran los ojos rojos, para que en mi casa no se dieran cuenta, porque mi mamá no sabe, mi familia no sabe que yo tengo amigos y que yo consumo cannabis. ¿Por qué no puede saber? Por lo principio, porque el marihuanero es ladrón, porque hay una prohibición y porque todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Es importante, por eso quise empezar con eso, con la exaltación de estos espacios, porque yo sé que una cosa es ver un peludo ahí hablando de marihuana, que le gusta la marihuana, otra cosa es ver docentes y periodistas y profesores altamente reconocidos que están investigando sobre el tema y que nos brindan una perspectiva diferente sobre el asunto de la marihuana y el cannabis. Felicitaciones y admiración hacia ustedes. Sí, es que todo se da como en medio de eso, ¿cierto? De la maña y el gusto, pero la gente no comprende lo que hablaban ahora, la libre elección de las drogas. Es que yo no necesito estar enfermo para fumarme un porro, o yo no necesito tener una condición de que me tenga atado a una cama para yo fumarme un porro, lo que están haciendo en Estados Unidos. O sea, vos puedes comprar cannabis y tener en el bolsillo, mira, ve, ahí te lo venden y ahí me estás dejando un impuesto con el que yo estoy trabajando para prevenir a los menores de edad en consumo de drogas, en prevención de riesgos, que a la final eso es lo que va. Porque como vos lo decías ahora, si al Estado y a la legislación le importara la salud de los niños, ¿cierto?, no harían las publicidades y las campañas que hacen en consumo de azúcar, en consumo de gaseosas y en consumo de todas estas sustancias que son más nocivas que un porro de marihuana.
no es el asunto de que le importen los niños, es el negocio que hay detrás de eso. Por eso sabemos que en Colombia no hay un impuesto para las gaseosas azucaradas, porque es el negocio, no es la prohibición, no es la salud del pueblo o de los niños, es el negocio que hay detrás de todo esto. Bueno los espacios porque nos abre una perspectiva diferente sobre todo el cannabis. Listo, agradezco mucho la intervención de Elkin, de los otros dos compañeros. Pues voy a cerrar aquí diciendo que ese estigma, esa inhabilidad o ese descrédito en el que hemos participado, del que hemos sufrido, como dice la tesis del profesor Adrián, es una marca moral que reduce al individuo a ese comportamiento reprochado. El marihuanero aquel, como si ese marihuanero no tuviera otras facetas y no tuviera dentro de su estilo de vida no desarrollar otras actividades que también también es importante mencionar. Los marihuaneros no solo soplamos, trabajamos, estudiamos y hacemos muchas otras cosas y somos completamente funcionales en la sociedad. Agradecerles la participación en este espacio, comentarles que a los asistentes tendrán un 20% de descuento en la compra del libro, por allí con mi compañera Juliet, que tiene una blusa verde turquesa muy bonita, ella les podrá dar el bono y ya, despedimos. Una cosita para cerrar que me quedó, una paradoja, ya ahorita mencionaste la dosis de aprovisionamiento, que fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia que decía, no, si alguien tiene más de 20 gramos, pero es para su consumo, que simplemente no puede ir cada tanto a comprar los 20, sino que tiene 100, pero demuestra que no es para comercializar, sino para su consumo, pues no tendrá una pena. Pues esa dosis, esa sentencia fue referida a un soldado que venía saliendo de permiso y tenía no sé cuántos gramos más de 20, lo llevaron a la cárcel por eso. Eso fue hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema, digamos, sacó ese concepto de dosis de aprovisionamiento. Una de las paradojas de nuestra prohibición es un soldado amplió los derechos, un soldado consumiendo marihuana. Muchas gracias. Agradecemos su presencia en esta actividad y los invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Para los interesados, en breves momentos tendremos decálogos y antidecálogos. Existen mandamientos para la creación literaria. Si quieren tener a la fiesta del libro y la cultura con ustedes todo el tiempo y programarse para disfrutarla al máximo, pueden descargar la aplicación para teléfonos móviles y tabletas, disponibles para iOS y Android. Agradecemos nuevamente a las marcas aliadas que hacen posible, junto a la Alcaldía de Medellín, la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. Feliz noche, disfruten estos días.